Buenos días, bienvenidos a este Data Insights del sector banca y finanzas. Para quienes nos han venido siguiendo, el día lunes comenzamos con la Ruta ELSA 2021, presentamos nuestro primer informe después de emprender con ELSA. Como saben, ELSA es una herramienta digital desarrollada por Yenderlab con el apoyo y financiamiento del BID. En el día de hoy ya cuenta con la participación que han pasado por la herramienta de más de 77 organizaciones. Esperamos que vamos a terminar el año con más de 100 que están usando ELSA en 4 países ya en la región. Eso nos permite tener una cantidad, digamos, importante de información. El grueso de la información la hemos presentado el día lunes en nuestras redes sociales. Tienen acceso a los videos también de estas sesiones. Y es tanta la data que nos permite además hacer insights. Y por eso esta sesión se llama Data Insights. Podemos profundizar en cuáles son los retos y oportunidades de algunos sectores y podemos profundizar también en algunas problemáticas específicas. El día de hoy a mí me toca presentar un poco de información de qué es lo que hemos encontrado como los principales hallazgos o retos y oportunidades y cuál es en realidad, sobre todo, la mirada al futuro en ese tema de prevención de hostigamiento o acoso sexual laboral del sector de banca y finanzas. Y digo mirada hacia el futuro porque es la primera vez que existe una herramienta que nos permite medir, por lo menos en Bolivia, en Colombia y en Perú fuertemente, cuál es el problema con el acoso sexual laboral, cuáles son sus causas y empezar a encontrar aquello que puede ser eficaz en la prevención. Nuestros países tienen leyes sobre las materias, sean laborales o en el aspecto penal, plantean una serie de propuestas y soluciones, pero de las que no conocemos su impacto, ¿no? Estamos intentando prevenir el acoso sexual laboral con soluciones que ciertamente el día de hoy no sabemos si son soluciones, y de eso trata ELSA. Me gusta mucho además estar en esta sesión particular de Data Insights, porque el sector de banca y finanzas es el principal participante dentro de ELSA, hace aproximadamente una tercera parte de la muestra. Eso muestra el interés, digamos, y el respaldo que este sector tiene, no solamente con el tema de prevención de acoso sexual laboral, sino con temas que ha empezado a trabajar hace varios años ya, y hablo más en general de la promoción de la igualdad de género. Ese es un sector que lidera prácticas empresariales de igualdad de género y ha sido bastante congruente cuando empieza a salir ELSA para profundizar sobre esto. Lo segundo es la presencia importante y el apoyo muy, muy fuerte que hemos tenido de parte de 2 gremios empresariales, concretamente uno es ASBank, de hecho va a moderar este panel, en un ratito voy a presentar a su presidente, y ASBank Perú y ASOBAN en Bolivia, ¿no? Creo que los 2 gremios empresariales han sido claves en fomentar una participación que llega a más de 20 empresas del sector de banca y finanzas en ELSA, y los gremios son pieza clave en que podamos llegar cada vez a más organizaciones, así que muchísimas gracias a ASBank y a ASOBAN, y también a quienes permiten en realidad que hayamos podido hacer toda esta ruta ELSA. Le agradezco muchísimo a Las Bambas, a Intercorp, a Sodimac Maestro, a Toca Asociados y a Arca Continental Inc. Y sin más, yo voy a compartir, ya seguro me están tomando el tiempo porque yo siempre me voy de largo, pero sin más voy a compartir como los principales hallazgos que tenemos, digamos, hacia dónde la data o la evidencia nos sugiere que podamos ir. Yo ya les solté un dato inicial, y es que este es el sector que más ha participado en ELSA, ¿no? Digamos, hace una tercera parte de la muestra, concretamente son 24 organizaciones del sector y otras que ya están esperando, ya están agendando su momento de medición. Y eso nos da, creo que, el mejor punto de partida para lo que viene, porque es un sector que está mirando esto, que está dispuesto a tomar acción como lo ha hecho en otros temas, ¿no? Y el acoso sexual, si algo nos pide para cambiar la escena actual, es compromiso y consistencia, ¿no? Y creo que este sector claramente lo tiene. Banca es uno de los sectores, banca y finanzas, en los que presenta, digamos, un menor nivel de prevalencia. Y cuando digo menor, estas palabras, digamos, en una línea base siempre tienen que tomarse con pinzas o con un nivel de cuidado, ¿no? Porque lo que hemos encontrado es que este ciertamente venía siendo un tema tabú muy fuerte. Hace menos de 2 años
nadie lo ponía sobre la mesa, no queríamos hablar de esto, decíamos probablemente que esto no pasa en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, esto ha generado este silencio que se había ido cocinando de alguna manera alrededor de este tema, genera unas prevalencias que no nos van a gustar a nadie, pero dentro de ese escenario, banca es un sector, por ejemplo, que sí ha venido trabajando. Yo he visto iniciativas sobre este tema que datan de hace unos 3 años, digamos, fuertes, y seguramente tantas otras que no conoceré que son un poco más antiguas aún. Y eso ha ido moviéndoles de alguna manera la aguja, ¿no? Entonces, si tenemos un promedio de incidencia, nosotros hacemos una pregunta que es muy directa, ¿no? Si en los últimos 24 meses han pasado por acoso sexual laboral, que es una pregunta básicamente de sí o no, y un intermedio, no estoy seguro. El promedio de todos los sectores es de 4%, y el promedio del sector de banca y finanzas es de 3%, ¿no? 3,5%. Está básicamente un punto por debajo del promedio general. Muy por debajo de lo que, por ejemplo, viene a ser el sector público, ¿no? Y bueno, minería es un sector que también ha tenido buenos resultados. Pero cuando la pregunta la cambiamos, es decir, ya no hacemos esta pregunta directa de si en los últimos 24 meses ha tenido situación de acoso sexual, eso supone que las personas conozcan la definición y además que quieran y puedan asociar su vivencia con esa situación concreta de hostigamiento, y eso no siempre se quiere dar, entonces, o no siempre se da. Entonces lo que hacemos es cambiar la pregunta y preguntamos más bien si han vivido algunas de las siguientes manifestaciones, y listamos 12 manifestaciones que son típicas, y acá ya no nos importa qué nombre le den. No nos importa si le quieren llamar acoso, si le quieren llamar incomodidad, si le quieren llamar esto no debería pasar, pero bueno, pasa, el nombre que le quieran poner. Lo que nos importa es que identifiquen haber pasado por esa vivencia, porque técnicamente eso sí constituye una vivencia de hostigamiento o de acoso sexual, y se nos pone como una situación de riesgo, digamos, que tenemos mapear. Entonces, cuando esto se hace, los números suben drásticamente, ¿no? Y se multiplican, como han visto, hasta por 10. En banca teníamos 3,49 a la pregunta de sí o no, nos hemos ido a un 36,20, y lo mismo ha pasado con el promedio general, que era como de 4 y pico, y ha llegado a casi 35, ¿no? Y le ha pasado lo mismo al sector público, le ha pasado lo mismo al sector de minería y energía. Y otra cosa, digamos, que hace la herramienta, porque muchas veces lo que nos preguntan es, ya, pero esto no es un tema de susceptibilidades o de malinterpretaciones. Le preguntamos también a los testigos, es decir, no solamente lo que has vivido, sino también lo que has visto suceder, y los testigos cuando responden en porcentajes muy similares a los que ustedes tienen acá en pantalla. Esa información la tienen en el informe más amplio, pero te responden en números similares, ¿no? Entonces eso nos empieza a indicar que no es algo de unos malos elementos, no es un tema de dos personas, sino que es un tema que está formando parte, o que de alguna manera se ha enquistado en nuestra cultura informal, una cultura informal que excede ciertamente a lo laboral, pero que finalmente también la vivimos en los espacios de trabajo, y son estos lugares maravillosos donde tenemos la oportunidad de hacernos cargo. Y un poco de esto va el segundo hallazgo, ¿no? Lo que hacemos es encontrar no solamente las vivencias, sino cuáles son los imaginarios. Porque la vivencia, ¿no? O esta última data que hemos visto, ese es el problema, si lo queremos poner de esta manera. Ahora lo que nos toca hacer es entender las causas del problema. Porque si no vamos a la raíz de esto, lo que hagamos no va a ser sostenible, digamos, va a ser fútil, y nuestros buenos resultados se van a desvanecer con el tiempo. Lo que hemos encontrado como raíz de este problema es que hay una normalización, o hay una tendencia a la normalización de las conductas que son más sutiles. Esto ha pasado en general y ha pasado ciertamente también para el sector de banca y finanzas. Estos son números específicos, por ejemplo, del sector, donde cosas como los comentarios sobre la apariencia física, miradas persistentes, contactos no, digamos, reiterados, no deseados por redes sociales, se empiezan a configurar como dinámicas del día a día, ¿no? Esas son conductas que las personas consideran, digamos, consideran que son acoso, o en mayor medida las más sutiles, que están mal, digamos, pero
que no deberían darse, pero que no es acoso, y los casos, digamos, ya de invisibilización total, es que dicen que no. ¿Qué sí vemos como acoso? Las cosas más expresas, ¿no? Es decir, lo físico, ¿no? El 83%, por ejemplo, sí reconoce expresamente como acoso sexual que acercarse demasiado físicamente a una persona o tocarla innecesariamente es acoso sexual. Y el 95% también reconoce como acoso el chantaje, ¿no? Es insinuar u ofrecer mejoras laborales a cambio de aceptar acercamientos o invitaciones o incluso encuentros sexuales, ¿no? Entonces, digamos, ese es un iceberg y esto es contra lo que nos vamos a chocar de todas maneras. Acá mucha conversación no vamos a tener seguro, pero abajo del iceberg hay una serie de conductas que sí son más complejas, ¿no? Por ejemplo, solo 31% encuentra que puede ser acoso sexual hacer comentarios físicos de una persona y es una de las manifestaciones más comunes, ¿no? Que la gente reputa como me incomodan. O el 55% habla que invitaciones reiteradas a salir, a pesar de no recibir una respuesta positiva, no son acoso, cuando esto, como bien sabemos y vemos nuestras historias, pueden dar lugar a casos bastante complejos, y 45% piensa que mirar de manera persistente a una persona en el trabajo es acoso sexual. Esto quiere decir que hay un 55% que no. ¿No? Entonces estos son los puntos ciegos donde hay que empezar a trabajar para cambiar imaginarios, para cambiar el estereotipo de cómo es o qué es el acoso sexual. Este es un proceso que además se vive en silencio, ¿no? Y eso es algo que también le toca al sector. Este es un sector, y además yo lo conozco de primera mano, que sí hace esfuerzos para que las personas hablen. Creo que nos van a contar cosas interesantes hoy, pero se vive mucho en silencio, ¿no? Lo que las personas tienden a hacer en general es evitar a la persona que hace esto y alejarse de ella todo lo posible. 2 de cada 3 hacen esto, y casi el 50% no comenta con nadie lo sucedido, ¿no? Entonces, ese es un proceso que se lleva de manera muy solitaria. Y hay un reto pendiente acá, que es el de transmitir, digamos, la convicción de que los casos se pueden resolver satisfactoriamente. Las personas no denuncian en general, en el sector menos, y esta es la media, no solamente es el sector, sino es la media también, coincide, menos del 10% habló con recursos humanos o denunció. Pero sí hay una esperanza acá, ¿no? Y es que 20% habló con su jefe o jefa directa. Entonces, la triada de acceso a la empresa es recursos humanos, es canal de denuncias, y en el último eslabón, pero está metido ahí, es hablar con el jefe o jefa directa, y acá depende mucho de la respuesta que puede haber. Nosotros en general en el sector encontramos mucho el reto de hacer hablar, ¿no? Hay mucho como silencio, probablemente por la competencia misma, digamos, profesional, de altos niveles profesionales que suele estar involucrada. Y ciertamente los datos de ELSA también nos muestran que las personas prefieren no denunciar, ¿no? Y eso nos hace preguntarnos si tal vez deberíamos, y la propia legislación debería permitir alguna otra solución, no solamente más innovadora, ¿no? Sino una solución que sea efectivamente una solución para las personas que puedan pasar por esto. No lo denuncian principalmente por miedo y desinformación. Digamos, más del 40% en el sector no quiere ser vista como una persona problemática en el trabajo. Nuevamente, esto no solamente habla del temor con la organización, sino que habla del temor con los pares, ¿no? Por eso, nuevamente, no es un tema de dos, es un tema de una cultura. Y hay más de un 20% que 26% tenía vergüenza y 22% miedo a sufrir algún tipo de represalia. Ya esto sí tiene que ver más con jefaturas inmediatas probablemente. Y hay una oportunidad muy fuerte porque 36% no está seguro si lo que le pasaba era o no acoso. En general el acoso, nuevamente, respondemos al estereotipo, y las situaciones más fuertes, las físicas, el chantaje, esas las vamos a reconocer. Aún así tendremos miedo, pero esas las vamos a reconocer y saber que es acoso. Pero no comienza así, ¿no? Bien, bueno, fuera, nos anularía la curva, pero no comienza así. Comienza de formas mucho más sutiles que te hacen dudar en la parte del proceso. Hemos sacado Galería Elsa hace poco, está en Spotify, de hecho aprovecho la oportunidad para invitarlos porque nos muestra justamente cómo se dan nos ayuda a entender cómo se dan esos procesos de acoso o hostigamiento sexual.
¿Qué está funcionando o cuál es como la mirada? Y ya con esto yo cierro con la siguiente diapositiva. Los sistemas de prevención funcionan. Un sistema de prevención debe tener un reglamento, un procedimiento preestablecido para tratar estos casos, canales de denuncias, capacitación al personal. Bien implementado, funciona. Lo que tenemos en general son implementaciones de corte legalista. El sector sí está haciendo esfuerzos, digamos, por implementar cosas bastante más interesantes. Seguro hoy nos cuentan también. Está como en el promedio de lograr que impacten las políticas de prevención, que lleguen los canales de denuncia. Impactar en las personas es un reto muy fuerte. Tenemos en el panel a Banco Visa, que ha ganado uno de los reconocimientos especiales en Bolivia de ELSA por lograr impactar con su sistema de prevención, así que seguro ahí habrá algo más interesante. Y el mismo reto es con los canales de denuncia, ¿no? El canal, es lo que siempre digo al respecto de esta información, es que esta información no debemos ponerla de tal forma que la persona llegue a ella, ¿no? Sino la información siempre llegará a la persona, ¿no? Es hacer el esfuerzo, entrar a ese esfuerzo con la mentalidad contraria, y lo que tenemos es que más o menos un 40% de las personas o no conoce el canal de denuncia, o peor aún, porque hay recursos gastados, invertidos, sabe que existe, pero no tiene idea cómo llegar a él, ¿no? Que es como el gran drama de esto. Y la capacitación, digamos, este es un sector que capacita un poco sobre el promedio. Más del 40%, digamos, ha tenido acceso en los últimos 24 meses a un entrenamiento, y un porcentaje de más del 21%, más de una oportunidad en 2 años, ¿no? Las capacitaciones que son aisladas, de corte meramente legalista, no funcionan. Ese es un sector que lo hemos visto innovar con las prácticas que hace. Entonces, capacitar por capacitar y hacer el check legal es una forma de, digamos, de gastar recursos, básicamente, y económicos probablemente, ¿no? Entonces, sí, la invitación es a hacer esfuerzos que impacten. Y nada, les invito. En realidad, la participación del sector nos tiene como muy, muy contentas y motivadas. Nos encantaría tener más participación también, y la invitación es esta, ¿no? Es siempre a seguir construyendo espacios laborales sin acoso. Muchísimas gracias, y yo paso con el panel. El panel lo va a moderar Martín Naranjo. Él es presidente de Asbank. Y Martín, yo te doy de frente como un gran agradecimiento, porque la verdad, no solamente con ELSA, sino en toda la trayectoria de lo que ha sido Genderlab desde el 2018, tu apoyo ha sido constante e invaluable, ¿no? Y nada, nos ayuda muchísimo cualquier comentario siempre a mejorar, y bueno, estoy feliz de tenerte ahora como moderador de este panel, y tú presentas a tus panelistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marlene, y a Genderlab por la invitación, por el esfuerzo permanente que ya lleva pues algunos años, ¿no? Y por la organización de este evento. Este es un tema que para la Asociación de Bancos del Perú es especialmente importante, porque pues lo que queremos es que cada una de nuestras organizaciones sean espacios seguros, espacios dignos de desarrollo personal y profesional para todos, ¿no? Me acompañan en este panel Lucía Cardeño. Lucía es vicepresidenta encargada de gestión humana de mi banco en Colombia. También me acompaña Selma Acosta. Selma Acosta es vicepresidente y General Counsel del grupo Intercorp, y además es la responsable de diversidad y inclusión para el grupo. También me acompaña Claudia Schonbaum. Ella es gerente de cultura y liderazgo de BCP en Perú, y Juan José Jauregui, que es gerente de gestión humana del Banco Visa en Bolivia. Yo quisiera empezar con una pregunta para los cuatro en relación a cuál ha sido la ruta de abordaje de este tema en cada una de sus organizaciones, y especialmente me interesa, y creo que nos interesa, conocer qué cosa es lo que más les ha sorprendido en este esfuerzo. Comenzamos, por favor, con Lucía. Buenos días para todos. Mil gracias por esta invitación. Realmente es un tema que no solamente mi banco, en general el Grupo Credicor viene trabajando de manera importante, y esto lo hemos enmarcado inclusive dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad.
sí, de contribuir a mejorar vidas y acelerar los cambios que necesita nuestro país. Y hemos venido trabajando de manera importante, no solamente en todo lo que tiene que ver con hostigamiento sexual laboral, sino en toda una estrategia de equidad, ¿sí? Nosotros pues llevamos muy poco en mi banco, resulta de la fusión de dos organizaciones, justamente estamos cumpliendo en el mes de noviembre este primer año de mi banco en Colombia, y ha sido un interés de todo el grupo de trabajar en estos temas. Nosotros hemos abordado esta ruta desde esa cultura de equidad, de poder incorporar, digamos, desde toda la experiencia de nuestros colaboradores en todo su ciclo de vida dentro de la organización, que también trabajemos en toda la parte que tiene que ver con equilibrio, vida-trabajo, y sobre todo en esa parte que tiene que ver con el posicionamiento, digamos, externo, nuestras comunicaciones, ese lenguaje inclusivo, las publicaciones que hacemos de nuestras ofertas laborales. Y puntualmente en la parte que tiene que ver con este tema que estamos abordando el día de hoy, justamente hace poco participamos de esta herramienta ELSA que nos permite a nosotros tener un diagnóstico, tener esa mirada inicial de cómo está mi banco dentro de esas, digamos, 3 elementos que tiene la encuesta, la evaluación, de entender, digamos, como toda esta parte de la tolerancia, de la prevalencia, de la confianza también, y ver los impactos que esto tiene en la organización. Entonces ha sido un compromiso bien importante de tener esa primera mirada que nos permita a nosotros también abordar el tema, entender, digamos, cuáles son las palancas que tenemos que articular, y desde los elementos que hemos empezado a estructurar, como establecer canales de denuncia, como establecer protocolos y políticas claras, realmente la gente pueda denunciar y tener esa confianza de poder escalar estos temas a la organización, porque pues bien lo comentaban ahorita al inicio, parte de lo que nos sucede es que estos temas la gente tiene temor a denunciarlo. En la medida en que establezcamos estos protocolos, en que formemos a nuestros líderes como principales aliados en este proceso y podamos medir también de manera permanente cómo estos temas se van incorporando en la organización, vamos a poder realmente generar toda esta cultura alrededor del tema. Es un poco lo que hemos venido trabajando en mi banco en Colombia. Muchas gracias, Lucía. Nos interesa conocer también la experiencia del Grupo Intercorp, Selma. Bueno, buenos días con todos. Súper contenta de estar acá. Mira, nosotros comenzamos a trabajar los temas de equidad e inclusión en el 2014, cuando nos enfocamos en el tema de género. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en el tema de género es más fácil empezar a incorporar las palabras de privilegio, estereotipos, exclusión, diversidad, equidad. Y empezamos a ver dónde estaban las mujeres representadas en puestos de liderazgo. Y nos dimos cuenta que había también el tema de que no se estaba hablando mucho del acoso, y lo primero que hicimos fue empezamos a tener protocolos, canales de denuncia, porque obviamente el acoso sexual laboral es una forma de exclusión. Entonces, desde ese entonces ya habíamos comenzado con esta estrategia, y desde un inicio teníamos un estándar que es tolerancia cero al acoso, independientemente de los riesgos laborales que pueden darse cuando tienes situaciones de este tipo. Entonces, ya en el 2019, 2018, 2019, cuando sale la ley, ya nosotros teníamos protocolos bastante robustos, ya veníamos trabajando bastante con Marlene, pero nos dábamos cuenta de que era imposible. Teníamos un número reducido de denuncias, y viviendo en un país como el Perú, donde la violencia de género es muy alta y todo es muy tóxico, era como que esto no es real. Entonces, bueno, como ustedes saben, en el 2018 a mí me dieron este encargo de ser directora de diversidad, equidad e inclusión del Grupo Intercorp, que es súper divertido porque trabajo con más de 30 empresas para incorporar estas prácticas, y decidimos que teníamos que hacer un esfuerzo, un zoom in en el tema de hostigamiento sexual laboral. Entonces, en noviembre del año pasado, junto con la Victoria Lab, que es nuestro centro de innovación, iniciamos un ejercicio de tratar de entender dónde estaba el problema. Esto fue un ejercicio que duró 4 semanas. De hecho, el equipo de Marlene, de Gender Lab, participó también en esto, y lo que encontramos fue lo que todos sabemos. Primero, que el hostigamiento sexual laboral es un tema de tabú, nadie lo quiere hablar, está silenciado, es una responsabilidad que no es compartida, se piensa que es un tema que hace recursos humanos, un equipo que está por ahí en algún sitio. Los procesos de denuncia aíslan a las víctimas, entonces tampoco los procesos formales están bien, pero en verdad no están funcionando, no son tan humanos, no son tan cercanos, no están, como decía Marlene, cercanos a la víctima, no te sostienen emocionalmente.
vimos que se requerían indicadores más robustos y por eso habíamos estado participando también en pruebas iniciales con ELSA. Y ahí ELSA es clave. En nuestro ecosistema ELSA es una pieza súper clave y después les voy a explicar por qué. Y también habíamos visto que no estábamos compartiendo todos los aprendizajes a nivel plataformas. Entonces, ahí hicimos esto que les estoy contando, lo presentamos en una plenaria de febrero del 2020, donde participaron todos los comités de gerencia de las más de 30 empresas del grupo, más todos los directores que se sientan en los directorios de las empresas. O sea, te estoy hablando de más de 250 líderes. Y esto es muy importante porque cuando estos findings se compartieron con los directores y con los CEOs y con los vicepresidentes, eso lo que manda es un mensaje claro de liderazgo y que la organización le dedica tiempo a eso. Fue una plenaria que duró 2 horas, donde presentamos los hallazgos, presentamos varios casos y decidimos hacer una segunda etapa. Esa segunda etapa duró, creo que más o menos 2 meses, y en esa segunda etapa lo que hicimos fue prototipos en 6 empresas del grupo. Y básicamente lo que aprendimos ahí es que había que enfocarse mucho más en la parte previa y en la parte de cultura y cambiar el modelo hacia un modelo descentralizado. Hicimos después un ejercicio más acotado en ProMart y nos enfocamos única y exclusivamente en cuáles eran los microcomportamientos que teníamos que abordar, ¿no? Y aprendimos varias cosas. Primero, que el problema no se resuelve en recursos humanos, hay que tener un modelo descentralizado. La importancia de los testigos activos y los testigos pasivos. O sea, corrimos la data del CE y nos dimos cuenta que había muchas personas que te decían, sí, yo he visto hostigamiento, pero nunca he denunciado, nunca he intervenido. Entonces es como que, ok, ¿cómo hacemos para cambiar ese microcomportamiento y que sea una conducta deseada y que tú sientas orgullo de levantar la mano y decir, oye, yo he visto algo, he reconocido algo que me parece sospechoso, ¿no? Eso es una manera de descentralizar y tener esta responsabilidad compartida. Y la fórmula ganadora es incentivar las conversaciones, y hay varias maneras de hacerlo. Con todo esto hicimos otra plenaria en julio con las mismas personas, los más de 250 líderes, y bajamos un framework que hemos armado que se llama, lo pueden buscar en la web, se llama espacioseguros.pe, que es un conjunto de herramientas que ayudan, por un lado a los colaboradores, por otro lado a los líderes y por otro lado a la organización, a tener un ecosistema que te permita descentralizar y que esto sea ya una conversación. Entonces, con la participación de los líderes, más todo esto que hemos hecho, este framework, que ya lo estamos socializando y estamos haciendo workshops y lo estamos poniendo a disposición de la sociedad, lo que esperamos es generar un movimiento que parta de la convicción de cada una de las personas de ser un agente de cambio, ya sea levantando la mano, ya sea informándose, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahorita ya en esta etapa y me encantaría contarles después un poquito más de las herramientas que tenemos, Martín. Gracias. Gracias, muchas gracias, Selma. Claudia, ¿tú nos puedes contar de los retos y la manera de abordar este tema en el grupo, en BCP? Claro que sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Si hablamos ya específicamente en los retos o las barreras de trabajar el hostigamiento sexual laboral, para nosotros en el banco tenemos 17.000 colaboradores y un poco más, que se ubican en diferentes realidades de trabajo, como en trabajo presencial, en híbrido, remoto. También nos encontramos en diferentes ciudades del país, y siendo realmente una organización tan grande, el reto está en llevar la información a los líderes y equipos en el momento y en la forma correcta. O sea, realmente es una gran plataforma, pero a la vez de ser una gran plataforma con más de 17.000 colaboradores, incluyendo proveedores, también es el reto y el desafío está justamente ahí, ¿no? En que la información llegue en el momento correcto y en la forma correcta. Otro reto adicional que enfrentamos como una organización de esta magnitud es que definitivamente tenemos que hacerle más foco en que los colaboradores y los líderes conozcan estas manifestaciones, estas conductas mucho más sutiles, ¿no? Que están están mucho más arraigadas en nuestra cultura también, y que justamente lo que buscamos es que no sean normalizadas, en que realmente conozcan el proceso del canal de denuncia, que conozcan para empezar estas conductas, que las puedan identificar, como hablaba Marlene al inicio de la sesión, ¿no? de realmente de buscar la causa raíz, y
para realmente sean denunciados, ¿no? Estas situaciones y para realmente haya una consecuencia como resultado, ¿no? También justamente uno de los retos que encontramos o uno de los desafíos es que los líderes siempre puedan darle la confianza y la tranquilidad a nuestros colaboradores cuando se manifiestan estas situaciones y que los líderes también tengan toda la información al alcance para que puedan realmente seguir el proceso del acompañamiento. Efectivamente, como decía Selma, importante es también poder empezar a descentralizar, ¿no? Yo que estoy dentro del equipo de GDH, lo que nos ha importado muchísimo en estos últimos 2 años es empezar a capacitar no solamente a nuestros colaboradores, sino también a nuestros líderes en la política, en los procesos y en el acompañamiento que ellos también, lo que buscamos que ellos realicen cuando se dan estos tipos de casos, ¿no? Entonces, nuestros jefes y nuestros líderes tienen un rol sumamente importante también para poder predicar con el ejemplo y para eso no nos cansamos en darles las capacitaciones desde que entran al banco y anualmente también los vamos refrescando estas capacitaciones a todos los colaboradores, ¿no? Y esos prácticamente son nuestros principales retos y desafíos que tenemos en el banco. Muchísimas gracias, Claudia. Juan José, ¿nos cuentas cómo ha sido la experiencia en Banco Visa, en Bolivia? Y nos cuentas también de los reconocimientos que han recibido, por favor. Seguro. Bueno, les comento, más o menos hace unos 3 años, apenas yo había ingresado al banco, a esta posición, el vicepresidente ejecutivo, que es la cabeza máxima del banco en ese momento, bueno, actualmente, me comentó que tenía esta idea que le venía rondando ya desde que asumió la posición, unos meses antes de que yo ingresé al banco. Él quería asegurarse de que estos temas de acoso laboral, sexual, se eliminaran por completo del banco. Él quería trabajar sobre temas de igualdad, sobre temas de igualdad de género. Había varias cosas que le rondaban la cabeza. Entonces, tomé la posta de esa idea, de esa iniciativa, y se nos ocurrió reunir a las principales ejecutivas del banco en un foro, donde discutieron ellas cuáles eran los principales problemas, cuáles eran los principales retos para las mujeres en la cultura del banco y cuáles son las tareas pendientes que tenían o que teníamos para convertirla en un ambiente de desarrollo, donde el género no sea parte de la ecuación. El programa, además de tener un comité de equidad, que es el que se encarga de desarrollar la dirección y los principales objetivos del programa, en este momento además cuenta con un comité de integridad, que es el encargado de investigar las denuncias de acoso laboral e incluso sexual en algún punto. Fruto de este foro y de las iniciativas, los retos, las inquietudes del grupo de ejecutivas, desarrollamos un programa de equidad de género, que en ese momento se llamaba, con 4 pilares. Uno es el tema de equidad, en temas, por ejemplo, salariales o de capacitación. Otro tema fue promover valores, respeto, tolerancia, empatía. Otro de los pilares, uno de los más importantes, el cero tolerancia al acoso. Estamos hablando de acoso laboral, sexual, psicológico. Y el otro pilar que era crear redes de apoyo, generar estos espacios de capacitación y otras actividades de apoyo a las mujeres y entre las mujeres. El tema de entre les pareció muy importante al grupo en el foro. El programa entonces arrancó con una capacitación masiva, estamos hablando de 1.900 colaboradores que teníamos en ese momento, sobre estos temas, sobre el programa, sobre los pilares, sobre el foco, el objetivo. Este programa lo desarrollamos y estaba a cargo de los propios ejecutivos voluntarios, gerentes, subgerentes, normalmente en parejas, un hombre y una mujer, que de manera voluntaria se involucraron y de esta manera logramos involucrar a los líderes del banco en el proyecto.
este año ELSA no es más que una continuación lógica del programa, es decir, un paso más allá, midiendo el impacto del acoso sexual en el banco, de manera que nos permita no solo estructurar algunas políticas, herramientas, sino también un plan de trabajo para esta segunda fase. El fin último del programa es construir un ambiente laboral sano, un ambiente laboral positivo, que promueva la seguridad a cada una de las personas y de esta manera permitir el desarrollo del potencial y el más alto desempeño de los colaboradores. Entonces fue así que arrancó el programa. Creo que eso ayudó a este reconocimiento, porque nos aseguramos de que teníamos las bases en cuanto a capacitación de gente, en cuanto a involucramiento de líderes, algo que ya comentó Claudia, y sobre este sistema de investigación de casos de acoso que también, si bien la ley lo tenía, ya lo convertimos en un proceso, un procedimiento y una política específica dentro del banco. Muchísimas gracias Juan José. Lucía, hay casos en donde pues, las expresiones físicas son, o el contenido sexual es evidente, es explícito y por lo tanto son fáciles de identificar como acoso, ¿no? Sin embargo, esto no sucede con otras manifestaciones más sutiles. ¿Cómo han abordado este reto especial en tu organización? Ese es un punto, Martín, bien importante, porque digamos que en esta primera medición en la que nosotros participamos, nos sorprendió bastante que un número, digamos, muy pequeño de nuestros colaboradores identifican realmente qué significa el acoso sexual laboral. Digamos que lo enmarcan en cosas que realmente todavía no hay ese nivel de conciencia de ver si esto necesariamente está en esas conductas que tú acabas de describir o en temas más sutiles. Creo que hay que trabajar, y es uno de los retos más importantes que tenemos en el banco, de generar ese nivel de conciencia y poder romper esos mitos alrededor de lo que significa el tema, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar también a entender qué significa y que también haya esa confianza de poder denunciar, porque ahí identificamos que no hay un manejo adecuado del concepto como tal, que hay ciertas conductas que las ven inclusive como normales dentro del contexto laboral y que no necesariamente lo enmarcan como algo que se pueda presentar inclusive entre compañeros, entre personas que son pares, sino que también lo enmarcan en conductas que están asociadas en la relación que tienen con el jefe inmediato. Entonces nosotros tenemos un reto muy grande de poder trabajar, como lo decía ahorita al inicio, acabamos de recibir los resultados y esto nos da una mirada de las cosas en las que tenemos que trabajar para que ese nivel de conciencia realmente se incorpore en la organización, que la gente entienda que no es ni siquiera la necesidad de expresar ese rechazo. El solo hecho que se presente y que me incomode, ya eso es una alerta. Entonces, hay muchos elementos sobre los cuales tenemos que trabajar. Como lo decía ahorita, los líderes son fundamentales porque en un modelo descentralizado, como ahorita lo comentaba Selma y también Claudia lo manifestaba, pues es imposible que podamos tener un modelo centralizado donde podamos darle el manejo adecuado. Es importante generar esas capacidades en cada una de las regiones donde operamos y que esto realmente nos permita a tener más denuncias, ¿sí? Que la gente sienta esa confianza en que le vamos a dar ese manejo adecuado a esta situación. Y un punto también que me parece supremamente importante es que podamos comunicar cifras, obviamente conservando la confidencialidad, pero también hay que darle visibilidad a todo este tema, ¿sí? No manejarlo como algo que ocurre y que tomamos una medida y que simplemente lo tapamos, sino que hay que ponerlo visible en la organización porque eso también nos ayuda a ese nivel de conciencia. Entonces creo que tenemos muchos retos, pero creo que el principal es ese, que nuestros colaboradores entiendan realmente cuáles son esas conductas, cuáles son esos elementos y que sientan esa confianza de poderlo denunciar. Muchas gracias, Lucía. Selma, en el sector de banca, con la red tan descentralizada y en un grupo en donde además hay múltiples empresas, también de manera descentralizada, esto significa pues un reto particular, especial, de cómo transmitir para llegar a tanta capilaridad, ¿no? ¿Cómo lo vienen enfrentando? Mira, es súper buena la pregunta y como decían todos los demás panelistas, mira, esto es un tema de conversación. Nosotros, uno de los experimentos que hicimos para el tema de descentralización,
Si bien es cierto, necesitas líderes súper capacitados, también necesitas aliados que están dentro de los equipos de trabajo. Entonces hicimos el programa de embajadores. Identificamos personas que tenían como este tema de cuidar al otro, ¿no? Porque hay otra cosa que es bien interesante. Nosotros somos un grupo de personas. Esas son las organizaciones. La organización no existe. Es un grupo de personas y cuando tú le hablas a las personas desde la humanidad, desde lo que a mí me gusta, yo le llamo shared humanity, ¿no? O sea, todos somos iguales en nuestras diferencias, pero hay una sola cosa que nos une, que nos hace iguales, que es la comunidad en humanidad que tenemos. Entonces, cuando empiezas a hablar así a los equipos, hay personas que surgen y dicen, yo quiero ser parte del proyecto, yo quiero ayudar. Porque cuando tú empiezas a ayudar al otro y a cuidar al otro, eso te hace sentir mucho mejor, ¿no? Es natural. Nosotros todos queremos el bienestar de los otros. Entonces, cuando tú dices, oye, en la organización queremos tener gente que sean aliadas y sacamos el programa de los aliados. ¿Y qué cosa es un aliado? Un aliado es alguien que ayuda en la conversación de romper el tabú, ¿no? Y lanzamos un experimento buenísimo que se llama Claro que es, ¿no? Poníamos una situación de acoso, empezaron a hacer retos en TikTok, sobre todo los más jóvenes, y hacían una situación, una parodia, lo que fuera, y con un baile, y ponían Claro que es, ¿no? Entonces eran estas situaciones justamente que comentaban antes, que no es esa situación de que te agarran sexualmente y te tiran contra la pared y pasa algo así horrendo, entonces tú dices, sí, claro, eso es acoso, sino son esas otras situaciones que son más sutiles, o la persona sí siente que le incomoda, pero le parece normal. Entonces, por eso digo, es un ecosistema, hay que trabajar con las personas, los seres humanos que están dentro de los equipos, que quieren el bienestar, no solamente de ellos, pero de sus compañeros también, y con ese llamado y decir, eso que tú estás haciendo de cuidar al otro, yo lo valoro. Y eso es parte de la manera como nosotros operamos. Y hay una cosa que yo les quiero decir, y es lo siguiente. Nosotros estamos hablando de estos temas acá porque, claro, lo hacemos porque es bueno para las organizaciones, es bueno para el clima laboral, es bueno para la productividad, es bueno para todo. Pero aquí lo central es que cada una de esas personas que se vuelve agentes de cambio lleva ese mindset a su casa, a sus comunidades y a la sociedad. Y ahí nosotros justamente tenemos estas grandes redes descentralizadas y podemos llegar a muchos sitios. Esa es la tarea, ese es el reto. Obviamente también lo podemos hacer pensando ya también en la cadena de valor, que es como que ya es otro talk, ¿no? Pero los colaboradores, el reto, no solamente para la organización, no solamente para el sector. Nosotros podemos todos, y por eso yo felicito tanto el esfuerzo que está haciendo ASBank de juntarnos, de que como sector impactemos en las comunidades. Específicamente hablando de Perú, ¿no? Que somos tan diversos, pero tan distintos y tan excluyentes también, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, ahí hay un reto que es súper lindo. Cuando tú le hablas así, le explicas a las personas que esa es la razón por la cual esto es importante, ahí la gente se amplifican, se empoderan y caminan solitos y empiezan a traerte soluciones. Entonces yo creo que si logras encender esa mecha, camina solito. Muchas gracias, Selma. Claudia, mencionaste que en la estructura del grupo son 17.000 personas y que algunos trabajan de manera remota, otros de manera híbrida, otros de manera presencial. En su experiencia, digamos, en tu experiencia, durante la pandemia, esta posibilidad de trabajo híbrido, trabajo remoto, ¿tú crees que han empeorado, han mejorado las cosas, han impuesto nuevos retos? ¿Cómo lo están manejando? Sin duda son nuevos retos, porque uno podría imaginar que el hostigamiento sexual laboral se da sobre todo en la presencialidad, ¿no? Y nos hemos dado con esta sorpresa, hablando de sorpresas, que no, que también se da en la virtualidad, desde mensajes de textos, desde conversaciones incluso a distancia, y es justamente por eso que lo que hemos empezado a hacer también es mandar estos videos. Bueno, me encanta, Selma, esta creatividad de los TikToks. Nosotros lo hemos hecho más con videos ya más al interno, con colaboradores también mostrando
estas sutilezas de conversaciones que no son permitidas, incluso teniendo en cuenta la virtualidad, ¿no? De estas otras dos modalidades de trabajo, tanto en híbrido como en remoto. Pero efectivamente, la realidad es que el hostigamiento sexual laboral se da no solamente en la presencialidad, sino también en la virtualidad. Eso nos plantea un reto adicional, sí, porque nos da un reto adicional en que tenemos que empezar a ver, a identificar cómo se muestran estas o se evidencian estas conductas no permitidas y poder también continuar sensibilizando a través de nuestra red social interna, que la verdad que ha sido un mecanismo de refuerzo muy importante para nosotros, para generar el cambio, para tener llegada, digamos, a nuestros 17.000 colaboradores y, bueno, también los proveedores con quienes trabajamos en el día al día, ¿no? Entonces, realmente nos ha ayudado muchísimo tener esta plataforma para poder comunicar justamente estas sutilezas que finalmente tenemos tolerancia cero a ellas, ¿no? Pero sí, o sea, se dan en todos los espacios y modalidades de trabajo, más allá de la presencial. Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, Oscar Wilde decía que todo en este mundo es acerca del sexo, menos el sexo, que es acerca del poder, ¿no? Entonces hay una asimetría detrás que es la que tiene que resolverse. Y esa es una asimetría básica que tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Juan José, en el tema del sistema de denuncias, uno de los elementos que detienen el llevar a cabo denuncias es que se revictimiza a las personas que han sufrido el acoso y cada víctima hace una valoración de qué cosa es lo que va a lograr o no va a lograr y qué tanto puede resolver el problema que está enfrentando. ¿Cómo ves tú este tema de el miedo a denunciar o la reticencia a moverte por el canal de denuncias y cómo lo están enfrentando en el Banco Visa? Es uno de los resultados justamente que encontramos a través del estudio de ELSA y uno de los retos que tenemos que trabajar a futuro. Si bien creo que las denuncias que hemos recibido y han sido 100% investigadas se han incrementado desde que iniciamos el programa hasta ahora, sí se nota que hay una diferencia, sí hay gente que se anima, pero hay este tema que decías, que hay un costo que tienen que estar dispuestos a pagar los que denuncian y que lo que tenemos que hacer como organizaciones es reducir ese costo no solo material, sino también emocional y psicológico. Creo que estableciendo procedimientos claros, asegurando este tema de confidencialidad, que lo hemos aprendido a manejar en el proceso y junto con la capacitación con el equipo de Gender Lab, creo que hemos dado un paso adicional en los procesos, procedimientos, herramientas. Estamos logrando mejorar las condiciones y no agregarle más costo a la denuncia con revictimización, con diferentes etapas que la persona tiene que contar a no solo a una persona, sino 2, 3, dependiendo de hasta dónde llega la denuncia. Entonces hay muchas cosas que estamos haciendo para tratar de reducir este costo, asegurarle a la persona que puede estar tranquilo. Hemos creado un sistema que localmente le llamamos sistema de protección de testigos. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es sacar a la persona, cambiarla de área y asegurarnos de que va a tener el menor efecto posible. Entonces, esto es un proceso, es una tarea en curso y creo que tenemos que seguir trabajando con eso. Es uno de los resultados que salió del estudio y creo que nos ha ayudado mucho a visualizarlo para poder trabajarlo de esta manera. Muchísimas gracias, Juan José. Bueno, cerrando, yo lo que veo es que estamos frente a una situación básicamente compleja, muy compleja de relaciones humanas. Si tuviéramos que calificarla, estaría dentro de lo que significa la gestión de un riesgo complejo.
y por lo tanto las actividades de prevención son fundamentales, y especialmente la capacidad de identificar de qué estamos hablando, cuál es el problema, cuál es el alcance, y dentro de eso, entender cuál es la reacción inmediata de la organización y cuáles son los elementos de control de daños de largo plazo, ¿no? Como cualquier riesgo, pero en este caso es un riesgo complejo, un riesgo humano. Y también que está muy vinculado a la cultura de nuestras organizaciones, a la dinámica de la generación de nuestras culturas. Y ahí queda claro que hay varios elementos fundamentales de lo que ustedes nos han comentado. Uno, sin lugar a dudas, es el ejemplo que dan los líderes. Y de ahí la reunión con los 200 líderes. Es decir, los líderes no la tienen clara, va a ser bien difícil que la organización pueda tomar una ruta para resolver esta situación tan compleja. Y la otra cosa es el sistema dentro de la gestión de este riesgo complejo o de esta situación compleja, es el sistema de incentivos que enfrenta la comunidad en cada organización. Y este sistema de incentivos tiene 4 elementos que son fundamentales. Yo diría, ¿a quién promueves? Es un mensaje muy potente, ¿no? Si tú promueves a un acosador, pues está dando un mensaje muy claro a la organización, ¿no? Que no te importa el tema. ¿A quién castigas también? Por supuesto. Las sanciones son muy claramente interpretadas por las organizaciones. Y sin duda, pues, igual que a quién premias, a quién contratas, ¿no? Entonces, a quién contratas da un mensaje potentísimo a la organización. Y un mensaje quizá más fuerte es la sanción de despido, ¿no? ¿A quién despides, ¿no? Entonces, son 5 grandes elementos, ¿no? de este tema complejo, y es el ejemplo, premios y sanciones, contrataciones y despidos. Y esa es la jardinería de este jardín tan lindo que nos toca cuidar, que es el de las culturas de nuestras organizaciones. Quiero felicitar nuevamente, agradecerle a Gender Lab, al BID también por la idea de esta herramienta, y quedo a su disposición y a sus órdenes, como siempre, Marlene. Muchísimas gracias nuevamente. A ti, Martín, muchísimas gracias. Martín, Lucía, Selma, Juan José, Claudia, por ser parte en realidad de este panel. Como saben, estamos ya al año más o menos de haber iniciado con ELSA, entonces uno recuerda como los inicios de todo esto cuando empezamos a trabajarlo de la mano del BID. Y una de las cosas que nos llena de gran satisfacción que ha sucedido en el panel, Martín, que tú has moderado, y también en los otros, digamos, ya tenemos como, ese es el cuarto ELSA Insights que hacemos en esta semana, es encontrar el valor que la herramienta le aporta a las organizaciones, ¿no? Que les permite tomar decisiones o acciones o escoger rutas basadas en evidencia, ¿no? La data finalmente nos da como una mayor claridad y eleva nuestras oportunidades de que nuestras acciones tengan un mejor impacto. La semana de ELSA sigue, estamos en plena ruta ELSA. Si me ayudan poniendo el cronograma de las cosas que tenemos para los siguientes días, y bueno, de hecho hoy también. ELSA es información, capacitación y tendencias. Hoy a las 3 de la tarde, si ahí lo pueden poner en pantalla, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Hoy estamos miércoles, se tiene la programación de hoy y de mañana. A las 3 de la tarde tenemos en realidad todos los días de ELSA, de la ruta ELSA, estamos capacitando. Entonces hemos abierto unos espacios de ELSA Academy. Estos son espacios abiertos para que todas las personas que quieran resolver o aprender a resolver un caso o entender un poco más de lo que es el acoso o hostigamiento sexual laboral lo puedan hacer. Son sesiones que, gracias a los auspicios que tenemos, no tiene ni un solo costo. Y pueden, digamos, su personal puede entrar, las personas interesadas pueden entrar, son oportunidades abiertas de poder conocer un poco más y hablar sobre esto, y son bastante participativas con todo y lo remoto en que estamos.
Y les recomiendo muchísimo el quinto Data Insights, que es hoy a las 5 de la tarde, que habla sobre la incidencia del acoso sexual laboral en personas no heterosexuales. Lo que hemos, y una de las cosas que hemos encontrado es que incluso más que las mujeres, digamos, el acoso sexual afecta principalmente a las mujeres y además afecta principalmente a las personas no heterosexuales, ¿no? Entonces es importante empezar a ahondar más también en esta realidad, en hacer un zoom ahí. Recuerden que cuando tratamos igual a quienes no estamos o a quienes no están en el mismo piso o misma línea de partida, lo que hacemos en realidad es reforzar, crear más desigualdad, ¿no? Entonces, es importante también hacer zooms ahí. Y el día de mañana es el cierre. Mañana cerramos la ruta ELSA y nos despedimos a lo grande. Tenemos una sesión de ELSA Academy a las 3 de la tarde. Cerramos hablando a las 5 con acoso sexual laboral y reputación empresarial. Es algo que se ha comentado, de hecho, ya bastante en este panel. Y lo genial en realidad de trabajar este tema es que no solamente es hacer lo correcto, sino que eso resulta ser lo más inteligente, ¿no? El prevenir el acoso sexual suma sin lugar a dudas en reputación empresarial y en productividad. Así que eso es lo que se va a enfocar este panel de mañana a las 5 de la tarde. Y nos vamos a lo grande. Nos vamos con la celebración, se les recomiendo muchísimo, es una sesión de teatro participativo, es una forma totalmente distinta de hablar de acoso sexual. Ahí Martín se ríe, que lo veo yo en interno, porque creo que ha sido parte de, cuando estábamos en el mundo pre-COVID, lo hacíamos en presencial y actuábamos, pero lo hemos acomodado súper bien a Zoom, y de hecho es una experiencia totalmente interactiva, y ustedes... Os animo mucho a entrar, se ve muy pocas veces que se hace esto, y desde que ustedes entran dejan de ser espectadores o espectadoras y se van a convertir en espectactores y espectactoras, así que van a estar llamados muchísimo a la acción, y es así corto y dulce de 1 hora, y con eso nos vamos a despedir a lo grande el día de mañana a las 7:30, en realidad es Perú-Colombia, y 8:30 Bolivia. Muchísimas gracias nuevamente, Martín, Juan José, Claudia, Selma y Lucía, por habernos acompañado en esta sesión de Data Insights, y seguimos. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Gracias. 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 Bien. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en el teatro.